Señor, tengo entendido que aquí hay un equipo. Bueno, nutrió mi experiencia y es el germen de esta película. Tiene demasiados vasos comunicantes, la historia surgió ahí. Eh, Está muy relacionada, a mí me la contaron haciendo ese documental en los descartes que se registraron de esa película. Surgió como la columna vertebral de la Cuarta Compañía eh, en su idea primigenia, que después se enriqueció de más investigación. Pero para mí lo que quedó de Pancho, pues la película que menos he invertido y que más logros me ha dado, y entre las cosas que me ha dado, pues tiene que ver con esta. Entonces son hermanitas, tienen el mismo final, tienen un personaje en común, con miradas distintas, con aproximaciones diferentes, con tratamientos, con construcción de personajes variados, ¿no? Porque la ficción y el documental ciertamente son géneros diferentes, pero están hermanadas en muchos sentidos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Robo de auto. ¡Ábrelo, cabrón! 10 segundos. Devuélvanle su equipo. Cuando Amir me lo presenta, me platica, tengo una historia, me gustaría que fuera mi ópera prima y me dice una síntesis, digamos, de su historia, un poco desarticulada. Y un poco desarticulada, pero tenía todos los visos de su potencial. Y me pareció que era una gran historia. Él había encontrado a partir de un trabajo previo como estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica, como parte de su ejercicio documental. Hizo un cortometraje que lo puso en el contexto de la cárcel, donde conoce a uno de los personajes, le cuentan esta columna vertebral que es el relato que nos orientó en un inicio y que nos permitió ir a buscar situaciones, fechas, otros personajes. De esa manera me involucré. Si hasta ayer me traían 30 coches, lo que quiero es que me traigan ya 50. Fuimos validando hechos. O sea, primero ciertamente teníamos una historia del pasado que tiene que ver con un autogobierno. Vanessa y yo compartimos una aproximación del cine. La aproximación que decidimos para esta película en particular es lo que nosotros hemos conceptualizado como el cine de inmersión, con el avanzar varias líneas de la creación artística en simultáneo. Es decir, la escritura del guión no puede estar desvinculada a la investigación histórica, la observación antropológica no está desvinculada de la concepción fílmica y el análisis del género, y cada una de estas líneas que aparentemente van en paralelo en el desarrollo de un proyecto, en nuestro caso, enriquecían una con la otra, y eso fue parte de lo que hicimos. Lo primerito era buscar las fuentes directas de lo que había ocurrido en esta historia, y al buscar las fuentes directas acabamos yendo a la cárcel, y la cárcel nos dio pues unas lecciones maravillosas de sistema penitenciario y de criminología, que, que en ese sentido cuando te sumerges en estos universos, ya sea el que estás contando para la película o, o los detalles que tienes que incorporar como en la propia realización, pues te van llevando a ser obsesivamente conocedor del tema. Entonces eso, por ejemplo, nos llevó a saber de los autogobiernos modernos, en cómo habían evolucionado, a conocer cómo es la arquitectura de las cárceles, cómo es el modelo arquitectónico de las cárceles, que ciertamente ¿no? en la penitenciaria donde filmamos era una prisión modelo cuando se construyó, y con el tiempo ha venido cambiando. ¿Cómo han sido las reflexiones de los especialistas en torno al problema social de la cárcel? Los perros de Santa Marta hoy son ejemplo vivo de que la readaptación existe. Pues sí, hay muchas influencias. Para mí y para Vanessa, la referencia obligada del género es Shawshank Redemption. Esa es la mejor película de cárcel en la historia, basada en un relato de Stephen King y ejemplarmente representada en el cine. Esa es digamos, como una de ellas.
En otro ámbito, por Santana Americano también tiene como es una película que se filmó en una cárcel real y también inspiró un poco como al realismo, a cierta manera de que se filman, de cómo se filma el género. Y, por ejemplo, hay otra película que es poco conocida, es la segunda película de Michael Mann, que es una película que se llama Jericho Mile, que ellas la vieron, se las pasamos justo muy al principio del proceso de la preparación de la película. ¿Por qué? Porque es una película que se filmó en una cárcel real. Es una cárcel muy similar a la penitenciaria de Santa Marta, pero que está en California, que es la prisión de Folsom. Es también una prisión muy antigua y que hizo esta combinación de actores o no actores. Y que esta película es una película para televisión, pero cuando se hizo tuvo la intención como de pacificar la violencia que sucedía en una cárcel. En el caso de la película de Michael Mann había problemas interraciales entre arios, negros y latinos. Y la película, digamos, pacificó la cárcel y conjuntó a varios de los miembros de estas hermandades a tener un proyecto en común que era filmar una película. Tiempo después, el protagonista es un interno de verdad, un preso real que después fue asesinado tiempo después cuando terminaron de filmar la película, pero era un gran experimento de que las cosas se podían, que había valores de producción en función de la verosimilitud de la obra y que era bueno para la vida de una cárcel. Eso fue como la gran lección y la gran influencia. Y la tomamos como modelo y fueron parte de los argumentos incluso que le dijimos al gobierno de la ciudad para que nos dejaran filmar allá adentro, que había experiencias que ya lo habían logrado, ¿no? Y ahí está, digamos, nosotros seguimos nuestro propio camino, sofisticamos mucho más como el término formal de la película, la luz, la cámara, el tipo de lentes. Era una película que nada tenía que ver con un documental, una película en realidad muy pesada, con muchos cortes, como ya la verán, pero eso sofisticó de alguna manera este hiperrealismo que había ya en el contexto de la cárcel, en esas paredes sucias, en esos fondos con actores de apoyo de presos reales y los precios no reales, los actores profesionales que se prestaron como a este experimento, ¿no? que acabó por fortuna pues permeando bien en la pantalla. Aquí nadie más va a mover droga. Solo nosotros, en la dirección. En realidad, por ejemplo, en las propias narraciones, cuando fuimos como con las fuentes directas, que pudieran ser internos o custodios, autoridades de la época, incluso especialistas que hubieran conocido de la época y de la leyenda de la Cuarta Compañía, perdón, y de los perros, ellos referían de pronto que había habido una conferencia de prensa con Durazo, tal, y yo decía, ese material tiene que formar parte, en primera instancia, de un momento muy específico que estaba al final. Y ya conociendo el material, me parecía muy interesante como darle sustento a la película y a toda la historia de ficción a partir de esos elementos de realidad que le dan contundencia, ¿sabes? Le dan un peso, la validan frente al espectador. Y entonces el espectador que llegó a la sala esperando ver una historia que hablaba de alguien más, termina dándose cuenta que la historia habla de alguien muy cercano a él. Y a mí me gustaba esa posibilidad de sembrar esto. Entonces, fue difícil, pues hay un equipo que se encargó de ubicar el material, y una vez que lo vimos, a mí me gusta mucho esto de nutrir como ambos géneros fundamentales del cine, la ficción, el documental, que al hacer un documental uno ocupe ciertos recursos de la ficción para construir, para enriquecer las historias. Creo que un ejemplo de esto es Tempestad, que tiene su propio reconocimiento y su gran valor. Y por el otro lado está el asunto de construir la ficción con una solidez documental. Si quieres seguir jugando, yo también necesito favores. No, bueno, tuvimos una investigación y realmente la película está tejida
en tres líneas narrativas. Digamos, una es la vida en prisión y que habla un poco de la evolución de este personaje que llega y nos ayuda a transitarla. Otra que tiene que ver con esta épica deportiva donde vemos a un equipo que tiene que seguir su propio camino de crecimiento en términos deportivos. Y por otro lado el asunto delictivo que tiene que ver con esta organización criminal que está coludida con el poder, ¿no? Entonces, pues fuimos tejiendo y las influencias, pues sí, o sea, uno observa todo lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, pero uno tiene su propia aproximación, ¿no? O sea, pero no puedes dar la espalda como a este periodo de investigación, de conocer cómo lo han expresado otros, para de pronto definir cómo lo quieres contar tú.